America first. Ojalá vivas tiempos interesantes, afirma una vieja maldición procedente de China. Pero estos tiempos también lo son, al menos por la envergadura de los cambios que está experimentando el mundo. Estamos contemplando acontecimientos que, en efecto, dibujan un cambio de época. Y esta nueva era trae consecuencias para todo el planeta. Canarias, por supuesto, se ve afectada. Hoy les proponemos una reflexión sobre los cambios que trae la segunda presidencia de Donald Trump en Estados Unidos y su incidencia en las islas. Canarias en el nuevo orden mundial. Esto es lo que sabemos. Varias guerras, conflictos comerciales a la vista, un nuevo enfoque de las relaciones internacionales. Esta es la cronología reciente de un mundo que se mueve deprisa y que pretende cambiarnos la vida a todos. 20 de enero de 2025. Ladies and gentlemen, the President-elect of the United States, the Honorable Donald John Trump. Donald Trump toma posesión como presidente y lanza, como 8 años antes, su lema de cabecera. America first. America first. El proteccionismo regresa a la política exterior de Estados Unidos, pero esta vez lo hace con amenazas mucho más concretas y agresivas. El magnate hotelero y estrella televisiva se propone demoler las reglas del comercio mundial. This order will officially shorten the word recession. Oh, that's good. China y la Unión Europea están en su diana. 12 de marzo. Trump impone aranceles del 25% al acero y al aluminio importados. Es el primer episodio de la escalada proteccionista. 2 de abril. Llega el Día de la Liberación. El presidente de Estados Unidos proclama un arancel universal del 10% sobre todas las importaciones realizadas por su país, efectivo desde el 5 de abril, y anuncia aranceles recíprocos todavía más altos para 70 países. This is one of the most important days, in my opinion, in American history. 3 de abril. El mundo reacciona a la embestida arancelaria que viene del otro lado del océano. También Canarias, cuyo gobierno diseña medidas de apoyo a los sectores más afectados, como el vino y el queso. Estemos preparados para los distintos escenarios. ¿Por qué? Porque en la medida de cómo podamos responder a esos escenarios que pueden ser adversos con los aranceles de Trump, si entra en recesión la economía europea y nuestros principales emisores de turistas empiezan a flaquear, pues tenemos que estar preparados y esa es una de las reflexiones, ¿no? 9 de abril. Entran en vigor aranceles específicos más altos, incluyendo una tarifa del 54% sobre las importaciones chinas. Trump acusa al gigante asiático de mala praxis comercial y amenaza con imponer aranceles adicionales que podrían elevar los gravámenes al 104%. 这场关税战是美方发起的，中方采取必要的反制措施，是为了维护自身的正当权益。 11 de abril. Pedro Sánchez mueve ficha y lidera un acercamiento de la Unión Europea a China. Su discurso es claro: defensa de un comercio internacional con reglas claras y diálogo con Estados Unidos. Y deja un mensaje: nuestros productos están en venta, nuestros principios no. Siempre hemos apostado por la apertura comercial. Queremos seguir desarrollando nuestras relaciones comerciales y de inversión con China sobre la base del equilibrio y de unas condiciones de competencia equitativas y transparentes para ambas partes. 23 de mayo. Trump vuelve a la carga y amenaza con imponer un arancel de 50% a los productos europeos a partir del 1 de junio. Tras conversaciones con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aplaza la imposición del arancel del 50% hasta el 9 de julio. Reaching for tariffs as your first and last tool will not fix it. The global economy will massively suffer. El paisaje que nos queda, 5 meses después del retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, plantea escenarios de tensión e incertidumbre. ¿Es el inicio del caos que viene
o un nuevo orden mundial? ¿Y cómo quedará Canarias en este nuevo escenario? Buscamos las respuestas. Hemos visto los hechos que dibujan un nuevo mapa del poder político a escala internacional y Canarias forma parte de ese mapa. ¿Qué papel le corresponde a las islas en un mundo que experimenta cambios y nos trae nuevas incertidumbres a escala política, económica y social? Es la pregunta que nos hacemos hoy. Bienvenidos al nuevo juego por el poder. Estamos en una situación de una enorme incertidumbre. Posiblemente el mundo sea diferente a partir de 2025 respecto a lo que fue en años anteriores, pero tanto como un orden económico mundial diferente no estoy segura. Pues se ha confirmado que estamos en un momento en el que históricamente después de la Segunda Guerra Mundial era quien tenía el autoritas para todo, que en este caso es Estados Unidos, pues ya no es así. Estamos hablando de volver al proteccionismo. Yo creo que hace falta tener un poco más de contexto, ¿no?, respecto a esto. O sea, el comercio entre países o incluso el comercio entre personas es algo que beneficia a todas las partes. De hecho, el comercio, el mercado, fue la primera forma de colaboración con extraños que tuvo el ser humano. Es anterior al matrimonio como institución. Volver al pasado, volver a una economía de bloques, a una economía proteccionista sin más sentido, es un error. Pero también es verdad que se habla de la estrategia de aranceles que la veda la ha abierto Estados Unidos, y yo más que una estrategia diría que es una táctica. Un arancel es una tasa que se impone a la importación de mercancías de otro país. Esa tasa, que es un porcentaje sobre el valor, puede ser repercutida en el precio directamente, con lo que el precio del producto en el país sube, o bien en parte puede ser asumida por el vendedor. Un error, porque al final lo que estamos haciendo es subir los precios de manera artificial. Estamos metiendo inflación de manera artificial y al final se resiente la economía, el crecimiento económico a nivel global, y nos acabará afectando en algún momento. O sea, si el arancel es de un 10%, pues a lo mejor el productor canario es capaz de ser más eficiente y de reducir un poquito el precio y pues ganar un poco menos. Pero claro, si el arancel es del 100%, seguramente pues el mercado americano quedaría cerrado para el vino canario. Y es verdad que los números no nos están afectando, pero pues somos una economía eminentemente de servicios, ¿no? No somos productos en términos generales. En términos generales, seguro que hay casos de productos específicos que se están vendiendo en Estados Unidos y en otra parte del mundo, pero en términos generales somos una economía de servicios, terciaria, y sobre todo el turismo y todo lo que tiene que ver alrededor del turismo. Lo que está pasando es que después de una época de apertura del comercio internacional, de libertad de intercambios, lo cual implicó una reorganización del tejido productivo mundial, pues de repente llega un gobernante de un país y de un día para otro establece un cambio muy disruptivo, que es el proteccionismo como filosofía, el proteccionismo como principio. Pues si nos suben los costes tendremos que repercutir y no va a ser tan fácil. Entonces a lo mejor no se va a poder repercutir todo y tendremos que trabajar más en medidas de productividad, de eficiencia y de ahorro, o ir contra nuestros márgenes y sacar y tratar de absorber esa inflación pues en el valor añadido que creamos en nuestro trabajo, ¿no? Va a ser diferente. O sea, el problema es que nos pilla la Unión Europea como digamos, área, nos pilla un poco en baja forma, con una crisis política importante,
con falta de unión en, digamos, en los principios que deben regir la propia Unión Europea. Deberían cambiar un poco y aplicar determinadas políticas que incentiven producción europea, producción nacional, sin miedo. No pasa nada porque se den determinadas ventajas a la hora de comprar productos y servicios de los nuestros, de los que son aquí, ya sea de la Unión Europea, ya sea de España, ya sea de Canarias. Es el momento de escuchar voces de las islas que nos pueden ilustrar sobre las amenazas y oportunidades de este nuevo tiempo. Juanma. Vivimos tiempos gobernados por la incertidumbre, por casi que nos plantean preguntas sobre el futuro del planeta y por tanto también sobre la incidencia de las cuestiones que están ocurriendo a nivel internacional y su influencia en Canarias, en el discurrir de su economía, de su tejido productivo, por tanto también de su sociedad y de la vida de los ciudadanos. Me gustaría conocer en primer lugar si este episodio de incertidumbre, esta circunstancia de inestabilidad, ¿ustedes lo ven para Canarias en concreto como una amenaza o simplemente como un episodio más, un tránsito más con el que hay que afrontar y del que saldremos sin mayores sobresaltos? Bueno, pues está claro que parece que ya nos vamos acostumbrando a unas situaciones de incertidumbres constantes, ¿no? Pero efectivamente en economía todo influye en todo, ¿no? Y indudablemente nos acabará afectando. Es verdad que Canarias no es un territorio especialmente sensible a esta guerra arancelaria, la última incertidumbre a la que estamos ahora mismo sujetos, porque el impacto directo que tienen nuestras exportaciones con respecto a al conjunto de las exportaciones que realizamos, las de Estados Unidos apenas representan el 1,28% y por lo tanto ese impacto directo va a ser muy quirúrgico, ¿no? Muy dirigido a lo mejor a determinados sectores, a algunas empresas en concreto, ¿no? Y no va a tener un impacto directo claro. Pero lo que sí es preocupante o por lo que nosotros tenemos que estar un poco expectantes es sobre el impacto general que va a tener sobre los países emisores de turistas al archipiélago, ¿no? Ahí sí que puede ser un impacto de relevancia, puesto que países como el Reino Unido, Alemania, Italia, para Estados Unidos el primer país exportador es Estados Unidos, ¿no? Con un peso sobre sus exportaciones que superan el 10%, el 13% en el caso del Reino Unido, Alemania, Italia, Irlanda, son países emisores de turistas en el archipiélago y ahí sí que es verdad que puede tener unos efectos indirectos y colaterales significativos para nuestro territorio, ¿no? Bueno, ahí aparte de, lo ha explicado muy bien, los aspectos económicos que son en primera derivada, los aranceles no es un problema principal para nosotros, ni mucho menos. En segunda, tercera derivada sí, en la medida en que la renta disponible de los alemanes, de los ingleses, etcétera, puede verse afectada, sí que nos afectará a nuestro turismo, ¿no? Pero después hay también otro tipo de consideraciones que son las geopolíticas, ¿no? La geoestrategia general. Este cambio arancelario no es único, lo que ha habido también es un shock de las relaciones desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. Trump parece que lo quiere cambiar o en sus primeras declaraciones lo cambió. Esto sí que puede tener una afectación para Canarias. África, no olvidemos que son 2.500 millones, que en el año 50 está previsto que sean 5.000 millones, es un continente con mucha materia prima, con tierras raras, etcétera. Hay una lucha por el control de las materias primas africanas y Canarias geográficamente es África. Entonces no sé si también a medio o largo plazo Canarias pasa a jugar otro rol geopolítico o no, y eso es también importante, ¿no? Sí, desde esa perspectiva, yo concentrarme también mucho en esa cuestión, ¿no? De acontecimientos extraordinarios. Yo creo que hace unos años una situación, una noticia como esta provocó un caos importantísimo en las bolsas también, esta noticia, pero hubiera sido casi catastrófico. Pero nos hemos acostumbrado en los últimos años a tantas cuestiones, a tantas situaciones de incertidumbre, que casi empieza a ser
una nueva normalidad. La nueva normalidad post-COVID yo creo que es esto, es vivir en un mundo de continua incertidumbre. Yo siempre lo he vinculado mucho, esto incluso hace un par de años en alguna charla lo decía, se puso muy famoso el concepto de cisne negro de Nassim Taleb, ¿no? Pues la economía mundial actualmente es un estanque de cisnes negros. Lo habitual es esa situación permanente de acontecimientos extraordinarios y por eso es muy relevante saberse mover dentro de ese contexto. Como explicaba José Carlos, claro, el cambio más drástico que estamos viendo ya no es la medida concreta, es pasar del multilateralismo, estamos pasando a situaciones cada vez más separadas y más individualistas. Claro, Canarias muy dependiente de un territorio, Europa que todavía mantiene, como decía Borrell, ese jardín dentro de una jungla, ¿no? que es el mundo, pero claro que nos afecta porque somos una economía muy internacionalizada y al final acaba llegando todo, ¿no? Y por lo tanto Canarias debe prepararse para vivir, no para paliar los efectos de esto, sino vivir en un mundo que va a ser imprevisible. En esta conversación hemos querido también introducir la opinión de otras voces que nos pueden aportar luz, que son, digamos, personas que desde fuera conocen Canarias y que también nos van a aportar su visión sobre el mundo en el que nos encontramos y su influencia en las islas. Rita. Estamos con José Manuel García Margallo, exministro de Asuntos Exteriores de España. Muy buena, señor Margallo. ¿Es esto que estamos viendo realmente un cambio de época? Bueno, estamos en un cambio de época, no necesariamente porque se haya producido un cambio en la globalización. Lo que se ha producido es un cambio en el orden internacional sujeto a normas que nos dimos después de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Un orden internacional que se basaba en algunos principios que han permanecido inmutables hasta este momento. El compromiso con las libertades y derechos, el Estado de Derecho y el respeto a la ley, la separación de poderes, la independencia judicial, la economía abierta, y ahí es donde entraríamos en el tema de la globalización, y sobre todo el multilateralismo como método de solución de conflictos. Todo esto se ha ido erosionando progresivamente a lo largo de los últimos años, especialmente porque el país que tuvo más influencia en la creación de ese orden internacional después de la guerra, que fueron los Estados Unidos, ha estado retrocediendo hasta llegar a la presidencia de Donald Trump, en que parece evidente que se va a producir una ruptura total, sobre todo si, como parece, Ucrania es forzada a aceptar la cesión de su territorio invadido, que es exactamente lo contrario de lo que ese orden sujeto a normas establecía. ¿Qué relevancia le da usted a la presencia de Donald Trump? Bueno, yo creo que para juzgar lo que está pasando, que tiene un protagonista, que es Donald Trump, cuyas maneras ya conocemos, porque no hay que olvidar que tuvo un primer mandato en que ya apuntó lo que quería hacer. Él parte de el America First, es que América se va a ocupar de sus intereses. Solo va a intervenir en aquellas áreas del mundo en que estén involucrados sus intereses geoestratégicos. Él es un promotor inmobiliario del Bronx, pero que actúa como un traficante de alfombras en un zoco. Él fija una posición de máximos y a partir de ahí va en la negociación reduciendo sus pretensiones hasta llegar a donde quería llegar. Voy a poner un ejemplo, él no va a invadir Groenlandia y esto irá enfriando, necesariamente tiene que ir enfriando porque se puede luchar contra todo menos con la realidad. ¿Qué papel considera que le corresponde a la diplomacia española? Bueno, en primer lugar, en diplomacia como en cualquier actividad humana, pública o privada, lo que hay que saber es qué es lo que uno quiere ser y dónde quiere ir. Decía un filósofo español que no hay viento favorable para el que no sabe de dónde va. Y a mí me da la impresión de que la diplomacia española no sabe dónde va. Es decir, los pilares básicos de la diplomacia nuestra desde siempre se basaban en apoyarse en dos pilares. La Unión Europea, no podemos
actuar al margen de la Unión Europea, y la relación transatlántica, la relación con los Estados Unidos. Piense lo que piense el presidente Sánchez, nuestro aliado lateral no es China, que es un régimen de partido único, de ningún respeto a los derechos humanos y una economía absolutamente trucada, subvencionada. Nuestro aliado natural son los Estados Unidos de América. Por tanto, hay que conservar esos dos pilares y, a mi juicio, este gobierno está haciendo exactamente lo contrario. ¿Y qué oportunidades y amenazas ve usted para Canarias? En el tema del turismo, la población europea cada vez va a tener una renta mayor, va a tener una esperanza de vida mayor también, es decir, vamos a vivir más años y con más dinero. La conectividad va a aumentar, el aumento de los viajes en todos los medios de transporte, incluidos aviones y barcos, que a ustedes les interese, va a aumentar, y el clima que tenemos pues no nos lo va a quitar nadie. Yo creo que ni Sánchez es capaz de acabar con eso, entonces yo creo que eso va a ir muy bien. Señor Margallo, exministro de Asuntos Exteriores de España, muchísimas gracias. Muchas gracias, Rita. Bueno, el exministro Margallo lo tiene claro. Esto sí es un cambio de época, sí estamos ante una etapa nueva, en su caso, tal y como lo he planteado, de las relaciones internacionales con incidencia a la economía y a la sociedad en la que vivimos, a las propias islas. Yo, más que una época nueva, lo que diría es que hay un desafío claro a lo que fue el pasado y esas relaciones multilaterales que se quieren romper, ¿no? No sabemos si va a ser suficiente tirón como para romperlo definitivamente e iniciar una nueva era que perdure, o si va a ser un parón en ese camino, ¿no? Yo creo que va a ser una situación temporal que se recuperará al fin y al cabo el sentido común global. Creo que no es malo que España busque nuevos espacios para la colaboración. Yo creo que nos equivocaríamos si no buscáramos esos espacios además de los tradicionales. Estoy de acuerdo con el señor Margallo que no podemos abandonar a Estados Unidos. Yo creo que nos abandona, porque Estados Unidos es mucho más que un presidente y su gabinete. Y eso hay que mantenerlo, pero tampoco creo que sea malo explorar otros espacios, otros lugares, como Asia y como África también, ¿no? Antes lo señalaba José Carlos, que están cercanos, que pueden tener elementos de coincidencia y de conexión, y sobre todo, ¿no?, que por cercanía tiene una lógica, como menos explorar esos puntos de contacto. José Carlos Lola, también plantea el señor Margallo que a pesar de esta turbulencia, el turismo, que es la actividad principal de las islas, en principio, bueno, pues en el actual contexto tampoco se ve especialmente amenazado. No sé cómo lo ven ustedes. Yo creo que ha sido excesivamente optimista. El turismo también tiene sus riesgos, ¿no? No solo porque no está tan claro que Europa tendrá más dinero, está claro que vamos a vivir más, que vamos a ser más viejos, pero no es tan claro que eso nos vaya a dejar mayor renta disponible, probablemente al revés. Y eso es un riesgo también para el turismo. El turismo también tiene sus riesgos, aunque es verdad que si nosotros tuviéramos una actividad exportadora de aceite de oliva, pues está claro que las ideas de Trump nos estarían afectando mañana en la cuenta de resultados, mientras que en el turismo si hay afectación, será una afectación a medio o largo plazo, es decir, a un año y pico, 2 años, en donde empezará la afectación. La Cámara de Comercio trabaja con las empresas, saben lo que piensan las empresas, son sensibles a la hora de tomar decisiones relacionadas, por ejemplo, con la generación de empleo, ¿no? Al contexto internacional, a lo que se lee, a lo que se dice, a la turbulencia, digamos, que viene desde fuera de las islas. Sí, yo creo que cada vez más. Es verdad que, como comentaba, yo estoy totalmente de acuerdo con José Carlos en el sentido de que el impacto en la actividad turística sí puede ser en el medio plazo significativo, ¿no? Porque efectivamente estos países, además hay algunos como a lo mejor Reino Unido, que tiene mejores relaciones con Estados Unidos, no puede ser tan grande el impacto, pero en Alemania, que también es uno de los principales países emisores del archipiélago, sí va a tener un impacto muy significativo.
ejemplo, sus exportaciones son más del 10% a Estados Unidos, como comentaba antes, y además un mercado muy conservador, o sea, los alemanes cuando la cosa se pone mal se quedan en casa. Y bueno, y efectivamente pues habrá que valorarlo. Es verdad que estamos cambiando los paradigmas, ¿no? Y como comentaba Antonio, pues donde antes pensábamos que la recuperación, por ejemplo, que hemos vivido después de la pandemia no iba a ser tan acelerada en el sector turístico, no ha parado de crecer, ¿no? Y que año a año nos sigue sorprendiendo las cifras y que la población ha prevalecido, está poniendo como prioridad el ocio, el tiempo libre, frente a otro tipo de usos y consumos, cosa que nos viene bien a nosotros, ¿no? Pero siempre hay que estar expectantes y yo creo que cualquier empresa está un poco atenta, sobre todo en el impacto directo y el indirecto que puede tener la actividad turística a verlas venir. ¿Y eso en qué nos va a afectar o qué lo estamos notando y que puede ser negativo? Es en un aspecto muy importante que es la inversión. En esta época de recuperación que hemos tenido ha crecido la demanda, eso ha tirado del consumo, ha tirado a la actividad, pero la inversión no ha acompañado. Entonces, necesitamos reactivar la inversión, necesitamos seguridad y esta coyuntura de incertidumbre, de desconfianza, lo que puede hacernos es que aún más se frene esa inversión y tenemos que trabajar en ese caballo de batalla porque para nosotros es estratégico, tenemos que trabajar en ser más competitivos, ¿no? Y una cosa que sí que es preocupante es la parte de la inversión, porque no se está invirtiendo en Europa, ya no esto en Canarias ni en España, no se está invirtiendo en Europa, se están generando recursos que se están invirtiendo en otras partes del mundo. Si se rompe la multilateralidad, si se rompe cada territorio, empieza a ir por su cuenta, lógicamente esa apuesta global que está haciendo Europa por el mundo se va a ver bastante frustrada, ¿no? Vamos a seguir escuchando voces sobre la incidencia del mundo que viene o el mundo que ya está en la sociedad canaria de hoy. Rita. Saludamos en Hong Kong a la economista española que mejor conoce China, Alicia García Herrero. ¿Lo que estamos viendo va a tener consecuencias importantes en la economía mundial? Yo creo que las va a tener. Creo que no es pasajero. O sea, no tenemos que pensar en Trump. Tenemos que pensar en que el mundo se ha ido. En el mundo se ha creado una fuerza paralela, que es China, con otro modelo económico, de economía de Estado, que ha ido, y no me entienda mal, pero lo voy a usar esta palabra, minando nuestro modelo. A medida que China se hacía grande y más grande y más grande, minaba un poco el sentido del nuestro, porque realmente no son compatibles. Es que esto es lo más importante que hay que entender. Trump es el resultado no solo de China, porque eso sería demasiado fácil, también es la respuesta al cambio tecnológico, o sea, el cambio tecnológico que hace que los ciudadanos nos sintamos, en cierto modo, vamos a seguir siendo útiles, ¿no? Como fuerza de trabajo. Entonces, esos miedos de nuestro modelo capitalista con otro modelo alternativo, que es el modelo chino, donde realmente el Estado es el que decide si somos útiles o no lo somos, si son los robots, si somos nosotros, pero no el mercado, ha ido creando lo que hoy ya es un cambio radical en el sistema económico mundial. ¿Se podría afirmar que estamos en un proceso de desglobalización? Yo diría que estamos en un proceso de globalización mucho más lenta y en algunos casos de desglobalización. Por ejemplo, en el comercio mundial no estamos desglobalizados, todavía hay mucho comercio mundial, pero más lento. Por eso yo uso esa expresión de globalización lenta. En otros ámbitos, por ejemplo en el tecnológico, va más rápido, ¿no? Controles a la exportación de Estados Unidos a China, etc. O sea, mucho más radical en la alta tecnología, porque es donde hay más en juego. Y ahí sí que yo usaría la palabra desglobalización. ¿Qué papel le corresponde a Europa en este nuevo contexto? Europa no debe comportarse como un niño de párvulos en la Universidad de Harvard. Y me explico. Europa no debe comportarse, ¡ay, Dios mío, qué pequeños somos 27, no podemos cambiar nada!
y ahí está los líderes, el hegemón, Estados Unidos y China. Esto no lo podemos hacer porque Europa, si utilizamos nuestra fuerza, y ahí voy a lo que debemos hacer, tenemos una economía del tamaño de China y de Estados Unidos, que se nos olvida esto. Europa, como unión, debería dar, si fuéramos más inteligentes, mucho miedo. Entonces yo creo que Europa se tiene que integrar a marchas forzadas y tenemos que ser generosos. Todos tenemos nuestra identidad. Canarias tiene su identidad. Yo soy de Burgos, yo tengo mi identidad. Pero ¿qué más da? O sea, yo lo que quiero es que mi pasaporte o mi origen, más allá de la identidad, sea lo más fuerte posible económicamente. ¿Cómo sale Canarias en esta nueva foto de familia? Bueno, a Canarias le favorece, le perjudica porque si la economía alemana va mal o la economía británica va mal, pues la renta no existirá para poder veranear en Canarias, eso está claro. Pero hay como un efecto positivo, digamos, de segundo grado, llamémoslo así. Y no se sabe si ese segundo grado será mayor o menor que el primero, que es el efecto inmediato, ¿no?, sobre la red. ¿Y cuál es ese? ¿Qué ola me subo yo? Y para mí, Canarias, la ola debería de ser el trabajador digital. Señora García Herrero, economista española, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias, Rita. Me parece que el mundo en el que vivimos, José Carlos, como que, escuchando a Alicia García Herrero, como que nos obliga como a elegir lado, ¿no? Siempre estamos diciendo, Estados Unidos nos da la espalda, nos vamos con China, o somos capaces de encontrar un camino propio. Cuando pensamos en términos de país, puede ser el tema de hay que elegir, hay que ponerse de un lado, hay que ponerse del otro. Si hablamos en el ámbito canario, no tenemos capacidad de elegir. En mi modo de ver, o sea, vamos a ir con Europa, para lo bueno y para lo malo. La elección es de Europa, con quién quiere ir Europa, dónde quiere estar Europa, qué rol quiere y puede jugar, y ahí estaremos nosotros como una región ultraperiférica, además, de la Unión Europea. Y luego sí me gustaría, en relación con lo que ha dicho García Herrero, que es algo que se olvida, que sin duda el cambio tecnológico tan brutal que estamos viviendo es una de las causas de que las cosas estén cambiando y de que Trump se haya posicionado como se haya posicionado, etcétera, ¿no? O sea, el cambio tecnológico juega un papel que parece que es secundario en esta crisis, pero no lo es. Está debajo, a mi modo de ver, de todo, ¿no? Y luego no olvidar un informe, que es el informe Draghi, que hizo en su momento, y que al final, ¿por qué creo yo que decimos, bueno, esto es un tema de China y Estados Unidos, y Europa, decía García Herrero, bueno, jugamos un papel de ahí que un poco acomplejado, un poco a la defensiva, un poco a la defensiva, cuando las cifras dicen que Europa es el tercer actor importante a nivel mundial. Yo creo que mucho tiene que ver con un tema sociológico. El europeo tenemos un mal, que es el mal de vivir bien durante mucho tiempo, y probablemente de cuando hay problemas el Estado nos ayuda a solventarlo siempre. Y creo que nos falta un poco a los europeos de impulso y un poco de fuerza y de creernos y de defendernos con lo que tenemos, ¿no? Yo creo que la postura que está adoptando Europa ahora mismo, en principio en la negociación la veo correcta, creo que está siendo inteligente esa idea de intentar negociar, por lo menos no ir a la contra y ser agresivos, sino buscar la negociación. Creo que tiene más que perder Estados Unidos hacia Europa que Europa hacia Estados Unidos, puesto que las exportaciones son mucho mayores, tienen ahí en relación a Estados Unidos con Europa. Y luego lo que comentaba José Carlos, hay una revolución tecnológica subliminal que está impregnando toda esta situación y es un momento de oportunidad
para hacer esos cambios que tiene que hacer Europa y reinventarse y aprovechar, pues a cambiar la forma de trabajar, ¿no? Ser mucho más pragmática, mucho más ágil, tener mayor capacidad de respuesta, y si con eso conseguimos pues hacernos fuertes en ese sentido, pues yo creo que también puede ser un momento de cambio y de oportunidad, ¿no? Y en Canarias, en un escenario posible, está sobre la mesa claramente, de guerra comercial entre diferentes bloques, ¿cuáles son los sectores que se ven más amenazados, los cuales tienen más, básicamente, producción de bienes físicos, ¿no?, que se exportan, en este caso, a Estados Unidos? Juanma, antes de responder a esa cuestión, quiero destacar ese concepto que ha salido, ¿no? Europa no tiene por qué elegir. Parece que siempre hemos ido el seguidor, ¿no? El seguidor de Estados Unidos, ¿no? Ahora de China, a ver si nos vamos. Creo que nosotros tenemos ya la suficiente capacidad de proponer nuestro modelo como alternativa. Un modelo, además, que en el ámbito de la persuasión global es un modelo que puede ser bastante atractivo. Tenemos que cambiar cosas porque ya no vamos a poder seguir siendo un seguidor de un tercero. Y hay cosas que cuando quieres liderar no puedes convertirte en seguidor, tienes que empujar, ¿no? Y creo que ese papel es la reflexión que se tiene que hacer. Y se hace rápido en este periodo, ahora que estamos envueltos, ¿no? O podemos tener un problema de franco deterioro. ¿Cómo se le explica eso a una empresa canaria que exporta vino a Estados Unidos? Claro, desde la perspectiva esta, ¿no?, que era lo otro, porque además es muy importante, bueno, hemos concentrado mucho en el turismo, que lógicamente yo creo que todos estamos convencidos que el gran efecto puede estar en la parte del turismo, porque como bien explicaba Lola al inicio, son nichos muy pequeños los que afectaría la parte comercial, ¿no?, de microproductos. Y cuando son nichos muy pequeños seguramente hay alternativas, ¿no? Es fácil colocar cantidades, son 33 millones más o menos las exportaciones a Estados Unidos. En algunos sectores yo creo que son demasiado cautivos, temas industriales muy específicos que deben ser a relaciones muy estrechas, pero lo que es más del detalle, pequeños productos muy exclusivos, de mucha calidad, seguramente se puedan reorientar. A mí lo que más me preocupa de todo, y tiene que ver con la revolución tecnológica, es un servicio. Es un servicio que Estados Unidos, que Trump ha anunciado, cuidado que también esto me preocupa, que es la parte audiovisual. La parte audiovisual también es muy importante para Canarias porque, como todos sabemos, se ha ido convirtiendo en una alternativa real de diversificación, de generar nuevas apuestas, y ahí sí que veo yo una preocupación. Todavía no he dicho claro cómo lo va a hacer ni de qué modo, pero esa sí que es una actividad que nos puede hacer bastante daño. En la exportación de servicios sí que es verdad que vamos a tener que verlo, y lo ideal es tener que, en la medida de lo posible, anticiparnos, ¿no? Si finalmente se materializa, ¿no?, toda esa guerra que nos tienen anunciado el señor Trump, ¿no? Vamos a seguir escuchando testimonios sobre el impacto económico del nuevo orden mundial y sus consecuencias para Canarias. Rita. Y tenemos con nosotros a José Carlos Díez, uno de los economistas españoles más conocidos y prestigiosos. ¿Ha llegado a nosotros la desglobalización de la economía? Pues sí, entendemos por globalización un proceso que empezó más o menos en el año 1980, cuando China abandona el sistema comunista, se incorpora a la economía mundial con exportaciones, se incorpora también la India en el año 96, y lo que hay es un fuerte crecimiento, principalmente del comercio mundial de bienes, muy por encima del crecimiento del PIB mundial, y eso lo que hace es aumentar la interconexión de las economías. Se aumentan mucho también los flujos financieros, que acabó en la crisis del 2008, y luego se aumentó mucho también los flujos migratorios. Y ahora lo que estamos viendo con Donald Trump y sus políticas es que se va a caer todo, ¿no? Los aranceles van a provocar caída del comercio, ya se ha anticipado por el Fondo Monetario. Él ha frenado ya los flujos migratorios en la mayor frontera del mundo, que es la frontera de México y Centroamérica con Estados Unidos, se han parado en seco. Y los flujos financieros, pues bueno, se mueven pero mal, porque lo que está generando es inestabilidad financiera, ¿no? Vamos a ir a un mundo pues más, no cerrado, pero bueno, no tan global y tan interconectado como el que estábamos acostumbrados. ¿Cree usted que vamos hacia una recesión económica en todo el mundo? Necesariamente no, pero que hay probabilidades altas sí, sobre todo si entra en recesión la principal economía del mundo, que es la que estaba tirando del consumo mundial, ¿no? El consumo chino todavía es pequeño y crece poco,
el consumo europeo está estancado, con la población estancada a nivel europeo, y el consumo que estaba tirando era el consumo de Estados Unidos. Si el empleo americano se para y el consumo se para, pues el principal motor de demanda mundial se para y eso podría provocar una recesión mundial. Y en su opinión, ¿el horizonte para España cuál es? Pues España está teniendo un buen comportamiento, es una economía agradecida, lo que pasa es que crecemos mal, ¿no? Crecemos desorganizado, con baja productividad, con precariedad salarial, estamos trayendo mucha inmigración, pero entra en el segmento bajo de baja cualificación y salarios bajos y nos genera problemas de desigualdad. Entonces, yo creo que dentro de que vamos bien, o sea, la economía se está comportando bien y eso hay que valorarlo positivamente. Yo creo que habría que cambiar, no mucho, 4 o 5 cosas y ordenar un poquito la economía y posicionarla. Sobre todo crear unas condiciones de más seguridad jurídica para que las empresas se animen a invertir, especialmente en los segmentos de más productividad y de mejores salarios, ¿no? ¿Tenemos razones para estar preocupados en Canarias? No, yo creo que el turismo está yendo bien y tiene que seguir yendo bien. Trump no va a poner aranceles al turismo, no va a haber ninguna limitación al turismo. Lo vimos en el Brexit. En el Brexit ha habido muchos problemas, pero no con los turistas. Por lo tanto, yo creo que el turismo está protegido de esto y no creo que haya un cambio significativo. Otra cosa es ¿cómo sale Canarias? Pues de esto de la precariedad, ¿no? Cuando miras la encuesta de condiciones de vida, las peores condiciones están en Canarias, ¿no? Las familias que peor llegan a final de mes, las que no tienen dinero para un imprevisto, o sea, cuando haces las preguntas cualitativas de situación de pobreza severa, pues Canarias no sale bien, ¿no? Entonces, ¿cómo luchas contra esa precariedad añadida, ¿no? Con una crisis de vivienda que es en toda España, pero que allí se ha agravado más por el tema del alquiler turístico y que se ha complicado los precios de accesibilidad tanto en la compra como en el alquiler, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es en eso lo que hay que centrar. Yo no estaría muy preocupado en la actividad, estaría más preocupado en cómo diversificar un poco la fuente de generación de empleo y no concentrar tanto en el turismo como tenéis, ¿no? Y no es fácil, pero habría que intentarlo. Y cómo esas nuevas fuentes de generación de empleo, pues por ejemplo con nómadas digitales que quieran ir a la isla y generar actividad pagando salarios buenos, que eso puedan ir a los restaurantes y a la hostelería que paguen mejores salarios. O sea, cómo cambias un poco la dinámica para mejorar más. Muchas gracias por sus aportaciones, señor Díez. Muchas gracias, Rita. Bueno, José Carlos Díez expone un diagnóstico con luces y sombras, pero claro, Lola, cuando se habla de recesión, claro, a todos, también en Canarias, nos viene a la mente de 2008 y bueno, pues lógicamente esto genera inquietud porque, bueno, creo que todos tenemos en el recuerdo, bueno, las consecuencias de aquella crisis económica mundial. Bueno, yo no sé si llegaremos a una recesión. La verdad que sí es verdad que se está produciendo pues una revisión a la baja de todas las previsiones de crecimiento económico, pero tengo la confianza en que recule Estados Unidos, ¿no? Porque el principal afectado de toda esta guerra declarada va a ser el propio Estados Unidos, ¿no? Donde ya se está viendo unas previsiones de crecimiento a la baja, las políticas migratorias que está teniendo también van a suponer pues una caída de actividad. El propio gobernador de la Reserva Federal no tiene claro esas previsiones de crecimiento y está manteniendo los tipos de interés ante una inflación que se puede producir y por lo tanto eso creo que va a ser en esa actitud de mercader, ¿no? Que comentaba Margallo al principio, pues lo va a hacer ir bajando posiciones y bueno, al final confiemos en que esta guerra tan agresiva que ha declarado pues no sea tan intensa y a la vez suponga también un replanteamiento de los países, de la forma de negociar, se ampliarán mercados, en Europa también está trabajando pues todo lo que es el Mercosur, sus negociaciones con India, con Asia, a lo mejor también se abren otras oportunidades de actividad económica y por lo tanto no creo que llegáramos a una recesión mundial, pero sí es verdad que va a haber una caída importante de la actividad, pero todo está muy sujeto a mucha incertidumbre, ¿no? El análisis global yo creo que está, lo ha dicho Carlos Díaz, Lola ahora. Hay una cosa que dijo Carlos de los flujos, ¿no? Y dijo, bueno, normalmente los flujos financieros pueden disminuir, por supuesto los flujos de bienes pueden disminuir, quizás los de servicios también, dijo los flujos migratorios también van a disminuir. Él confía en que los flujos de personas,
es decir, donde está el turismo, no se vean afectados. Eso para nosotros es sin duda una buena noticia. Y después también tengo que decir que que lo ha hablado García Herrero y Carlos Díaz, ¿no? Con lo cual conviene hacerles caso, pues gente bien formada e informada en relación con los nómadas digitales, ¿no? Ambos dijeron en Canarias, los nómadas digitales, una oportunidad. Yo soy más escéptico, no porque no podamos tener más nómadas digitales, sino lo que significa en la economía para resolver nuestros principales problemas los nómadas digitales. Yo creo que lo acentúan. Es decir, el nómada digital necesita vivienda, necesita restaurantes, servicios de restaurantes, de comida, de supermercados, etcétera. Esos no son nuestros problemas, no tenemos problemas de demanda en supermercados, ni en bares, ni en hoteles, y por supuesto no necesitamos más demanda habitacional, ¿no? Y lo que es evidente de todo esto es que Canarias es una economía muy dependiente del exterior y altamente sensible a cualquier acontecimiento que ocurra en el exterior, y que a veces tenemos muy poco margen de maniobra, ¿no? Dentro de Canarias para actuar sobre eso. Sin embargo, creo que tenemos que, ante esa vulnerabilidad que tenemos, ¿no?, por depender tanto del exterior, hacer las tareas, muchas tareas que tenemos pendientes, déficits estructurales muy significativos que tenemos que abordar, porque todos estos golpes que nos ha ido dando el COVID, pues la crisis financiera, la subida del precio del petróleo con la inflación, ahora mismo pues esta posibilidad de que caiga el turismo por la guerra arancelaria, nos tiene que hacer reflexionar en que tenemos que ser lo más competitivos posibles, y para eso hay que incidir en algo también que se comentó, que es la productividad, ¿no? En el tramo final de esta conversación buscamos conclusiones, y yo me van a permitir que les ponga un poco en un aprieto, ¿no? Para terminar. Imaginemos que tenemos sobre esta mesa el tablero de este juego de mesa, el Risk, ¿no? que nos dibuja un poco cómo se gobierna el mundo, y estamos en Canarias. Y Antonio Olivera, Canarias, desde su punto de vista, ¿qué debe hacer y qué debe evitar? Bueno, yo creo que lo primero que debe hacer, como bien decía ahora Lola, es resolver sus problemas estructurales. Yo creo que al final, si tú tienes una economía con mayor capacidad de respuesta e integrarse y dar servicio al resto del mundo, servicio vinculado al conocimiento, eres capaz de enfrentarte a cualquier circunstancia, por imprevisto que sea, porque lo lamentable, como decía al principio, es que estamos viviendo un mundo que ahora será esto y mañana será otra cosa también inesperada, que nadie pensaba y que vamos a ver como catastrófico, y nos adaptamos, pero nos adaptaremos mejor cuanto mayor capacitación tengamos, mayor formación, mayor capacidad de respuesta haya en nuestro tejido productivo, ¿no? Y lo otro que creo que es importante, y no lo hemos dicho hasta ahora, y un poco lo quería guardar para el final para que quedara como mensaje y tal, a mí me preocupa mucho la parte de la desigualdad. La desigualdad, yo de hecho hace muchos años que dejé de preocuparme tanto por el crecimiento, y digo, el principal problema en la economía es la desigualdad. Pues la desigualdad está también un poco en el núcleo de todo esto. ¿Por qué? Porque la desigualdad genera esa afección de una parte de la ciudadanía que se ha visto que con los cambios tecnológicos ha quedado fuera de la economía global, que tienen pobreza, que no hemos sabido integrar y darles oportunidades. Y todo esto que lleva a esa afección política, apostar por liderazgos populistas que dicen medidas fáciles para resolver problemas muy complejos, que acaban derivando en que personajes de la tipología de Trump y otros muchísimos en el mundo, ¿no?, estén liderando procesos, y lo hacen desde una perspectiva de nacionalismo, de ruptura de ese multilateralismo que venía explicando, y ahí creo que es donde está, si no el principal elemento, sí la fuente de la que se alimenta principalmente este fenómeno, ¿no? Mejorar la capacitación, evitar la desigualdad. ¿Lola? Pues sí, un poco en la línea. Yo creo que el diagnóstico lo tenemos todos claro, ¿no? Yo creo que es importantísimo en Canarias buscar equilibrio, también es importante para pues generar un crecimiento lo más armónico posible, trabajar mucho en esas carencias que tenemos de infraestructuras, de tener siempre una gran conectividad en todos los sentidos, ser una economía competitiva.
Y yo creo que lo que no debemos hacer es ser conformistas, ¿no? Y autocomplacientes. A veces la coyuntura pues, nos ha sido favorable, creemos que estamos creciendo, nuestro PIB va muy bien, nuestros datos de empleo, pero detrás hay muchas carencias y en ese sentido pues creo que tenemos que ser valientes, creérnoslos mucho más y bueno, apostar por esa inversión, por la economía del conocimiento, por la formación, por la innovación, la internacionalización, si no deviene por nuestros hándicaps, por la internacionalización de los servicios, poner en valor nuestras ventajas fiscales. Bueno, yo creo que tenemos muchos retos y también muchas oportunidades y tenemos que saber aprovecharlas, que yo creo que se nos están pasando, ¿no? Pues Carlos Francisco. Lo fundamental es que cada uno de nosotros esté lo mejor preparado posible para afrontar lo imprevisto. Y esto es un poco como la muerte nos va a llegar, pero los médicos nos dicen, oye, procura no comer mucha grasa, no te pases con el azúcar, mantén el peso adecuado, no hagas excesos con el alcohol, pues, pero la muerte te va a llegar. Entonces aquí nos van a llegar los imprevistos. Entonces lo que hay que decirle a la gente, mira, los imprevistos van a llegar y no sabemos cuáles son. Pero prepárate lo mejor posible, sé lo más consciente posible, considera que el trabajo es importante, no solo la conciliación, sino que también el trabajo es importante. Y en los temas de desigualdad que los tenemos, lo importante es igualar por arriba. No vayamos con la opción de igualar por abajo, que es la que utiliza la mayoría de la gente. Es decir, ser igual de pobre. No. Aquí hay que intentar que la sociedad sea no igual de rica, porque todos no podemos ser ricos, pero estar todos dentro de una media importante, aceptable, de mejora de renta per cápita. Pero bueno, yo creo que cada uno hemos intentado dar un Creo poquito que hemos obtenido una conclusión como cierre, ¿no? Y es que para Canarias, que el nuevo orden mundial nos pille bien preparados. Lola Pérez, Antonio Olivera, José Carlos Francisco, muchas gracias por acompañarnos y por ilustrarnos también. A ustedes, muchas gracias. Gracias. Juanma, y en este tablero mundial parece que volvemos al antiguo sistema definido por bloques. Pues sí, está la Unión Europea, en la que estamos nosotros, tenemos al lado a Rusia y en los dos extremos del tablero las dos grandes potencias, China y los Estados Unidos de América. Y parece que en el epicentro de todo está Canarias. Sí, porque además tenemos de vecinos pues, al llamado sur global, formado por Latinoamérica y sobre todo por el continente africano. ¿Cómo se resolverá esta situación? ¿Con inteligencia o con azar? Rita, le damos una oportunidad a los dados.